El mejor amigo de la infancia de mi marido intentó arruinar nuestra boda, pero no contaba con que yo supiera su secreto más oscuro. Todo comenzó en la universidad. Conocí a Carlos en una fiesta de la Facultad de Ingeniería. Él era 2 años mayor que yo y, junto a su compañero de piso, Javier, eran bastante conocidos en el campus, pero no precisamente por buenas razones. Tenían una reputación de ser unos chicos malos, de esos que besan y abandonan, y de los que todas mis amigas me advirtieron que me alejara. Yo tenía toda la intención de seguir ese consejo. De hecho, en esa fiesta, me esforcé por evitarlos activamente, manteniéndome en mi grupo de amigas y lejos de su círculo. Pero Carlos se acercó a mí. Poseía una chispa, un carisma natural que era difícil de ignorar. No era solo un muchacho con labia, había una amabilidad genuina en él, una curiosidad sincera por saber quién era yo. Había algo en su forma de hablar y de moverse que lo diferenciaba por completo de la persona de la que me habían advertido. A pesar de mis reservas, me sentí cautivada, aunque después de la fiesta no pasó nada, ya que no estaba segura. Carlos, sin embargo, no se rindió. Durante días, buscó la manera de cruzarse conmigo o de iniciar una conversación, siempre con esa misma calidez y entusiasmo. Finalmente, mi resistencia comenzó a ceder. En contra de mi juicio inicial, acepté salir con él en una cita, esperando que no fuera más que un encuentro casual y único. Para mi sorpresa, Carlos superó todas mis expectativas. Fue completamente honesto conmigo durante nuestra cita. Habló sin tapujos de la reputación que tenía en la universidad, abordándolo sin ponerse a la defensiva. Fue refrescante y me mostró un lado de él que no había anticipado, maduro, consciente de sí mismo y considerado. Después de esa cita, empezamos a vernos más a menudo, a pasar tiempo juntos y a conocernos de verdad. A medida que los días se convertían en semanas, nuestro vínculo se hacía más profundo, y empecé a ver al verdadero Carlos. Era mucho más de lo que la gente decía de él, y poco a poco me fui enamorando. Durante todo este incipiente romance, el mejor amigo y compañero de piso de Carlos, Javier, dejó muy claro que yo no le caía bien. Ambos compartían un apartamento cerca del campus, así que, naturalmente, yo veía a Javier con frecuencia cuando iba a visitar a Carlos. Desde el primer momento, Javier dejó claro que no estaba nada contento con mi presencia en la vida de Carlos. Nunca lo dijo abiertamente, pero sus acciones y palabras hablaban por sí solas. Cuando Carlos y yo estábamos juntos, Javier solía refunfuñar, poner los ojos en blanco de manera dramática o hacer comentarios sarcásticos sobre cómo Carlos se estaba volviendo aburrido por pasar tanto tiempo con una sola mujer. Para él, era inconcebible que su amigo, una vez libre y amante de la diversión, estuviera ahora dedicando tanto tiempo y atención solo a mí. Cuando Carlos no estaba cerca, Javier a veces se burlaba de mí, casi con alegría, prediciendo que Carlos acabaría cansándose de mí, como solía hacer con otras mujeres. Según Javier, era solo cuestión de tiempo que Carlos perdiera su repentino interés por mí y pasara a la siguiente chica, como siempre lo había hecho. Sin embargo, eso nunca sucedió. Carlos y yo nos hicimos más y más serios, y me di cuenta de que Javier no solo estaba sorprendido, sino también inquieto por ello. Cuando oficialmente nos convertimos en novios, las burlas de Javier escalaron hasta convertirse en una abierta hostilidad. Recuerdo vívidamente una discusión en particular que me dejó conmocionada y herida. Javier se enfrentó a Carlos, cuestionando su elección de estar con alguien como yo. Se mofó, señalando que yo no era especialmente guapa ni tampoco rubia, insinuando que de alguna manera no era lo suficientemente buena para ser la novia de Carlos. Era una pulla cruel, claramente destinada a menospreciarme. Me alegró que Javier me atacara tan abiertamente porque hizo que Carlos viera por primera vez cuánto me despreciaba su mejor amigo. Afortunadamente, Carlos no lo toleró. Le gritó a Javier por decir esas cosas sobre mí y le prohibió que volviera a hablarme de esa manera. Carlos dejó claro que no toleraría ninguna falta de respeto hacia mi persona. Fue un alivio ver a Carlos defenderme. En lugar de echarse atrás, Javier redobló su apuesta.
Insistió en que conocía a Carlos mejor que nadie y que, basándose en sus años de amistad, estaba seguro de que yo no era el tipo de mujer adecuada para él. Después de esto, Carlos y Javier tuvieron una acalorada pelea a gritos. Carlos exigió que su amigo se disculpara conmigo, pero Javier se negó obstinadamente, lo que aumentó la tensión entre ellos. Fue solo después de ese incidente que Carlos y yo empezamos a distanciarnos de Javier tanto como fue posible. Carlos estaba profundamente molesto por la forma en que Javier me había hablado y por su negativa a respetar nuestra relación. Por mi parte, estaba muy feliz de que Javier se hubiera delatado y de que Carlos me estuviera apoyando. La forma en que Carlos me defendió solo reforzó mis sentimientos por él. Estaba claro que no estaba dispuesto a permitir que nadie, ni siquiera su amigo más cercano, socavara lo que habíamos construido juntos. Cuando llegó el momento de que Carlos y Javier renovaran el contrato de alquiler, Carlos decidió no seguir viviendo con él. En su lugar, él y yo decidimos dar el siguiente paso en nuestra relación y buscar un lugar para vivir juntos. Esta decisión enfureció aún más a Javier, quien lo tomó como una traición personal. Ese niñato grande se puso tan furioso conmigo que un día, en el campus, me confrontó en un arranque de ira. Me gritó delante de todo el mundo, acusándome de ser la razón por la que Carlos no renovaba el contrato con él. Afirmó que yo era la que me había interpuesto entre ellos, rompiendo su amistad. Yo no soy de las que se echan atrás ante acusaciones tan infundadas, especialmente dado lo melodramático e irrazonable que estaba siendo. Me mantuve firme y le dije a Javier con determinación que necesitaba dejar de exagerar. Carlos y yo habíamos tomado una decisión mutua de avanzar en nuestra relación y no tenía nada que ver con él. Le dije claramente a Javier que si tenía un problema con eso, debería hablarlo con Carlos en lugar de desquitarse conmigo. Más tarde, cuando Carlos se enteró de esta confrontación, se enfureció con su amigo. Se enfrentó directamente a Javier, le gritó y estableció límites claros. Carlos le advirtió a Javier en términos muy claros que se mantuviera alejado de mí y que nunca más me volviera a hablar así. Como estaba planeado, Carlos y yo acabamos mudándonos juntos, comenzando un nuevo capítulo en nuestras vidas. Con eso, tomamos la decisión consciente de básicamente eliminar a Javier de nuestras vidas. Fue una elección difícil para Carlos, dada su historia de amistad, pero era necesaria para la salud de nuestra relación. Después de la universidad, Carlos y yo nos mudamos a una ciudad diferente por nuestros trabajos. Nuestra relación siguió prosperando y hemos sido felices juntos. Hace 3 meses, Carlos me propuso matrimonio y, obviamente, dije que sí. Él es mi alma gemela. Todos nuestros amigos y familiares están muy felices por nosotros. Fue durante este tiempo ajetreado pero feliz cuando Javier reapareció inesperadamente. Resulta que se puso en contacto con Carlos a través de Facebook, queriendo reconectar. Resultó que también se había mudado a la misma ciudad donde vivíamos nosotros ahora. Javier quería quedar con Carlos después de todos esos años y volver a conocerlo. Cuando Carlos me contó que Javier se había puesto en contacto, me sorprendió un poco, pero no estaba completamente en contra. Dado el tiempo que había pasado desde el viejo drama de nuestros años universitarios, no veía problema en que se vieran. Después de todo, algunas personas sí cambian, y confiaba en el criterio de Carlos para manejar la situación con madurez. Después de su encuentro, Carlos volvió a casa para contarme que Javier parecía mucho más tranquilo y centrado de lo que había estado en la universidad. Es más, Javier parecía genuinamente interesado en ponerse al día con la vida de Carlos e incluso en saber más sobre nuestra relación. Incluso se había disculpado con Carlos por todas las veces que me había menospreciado durante la universidad, lo que me pilló por sorpresa. No esperaba tal sinceridad por parte de Javier, y me alivió pensar que había madurado. Javier también le había mencionado a Carlos que estaba comprometido con su prometida, Valeria, y que también estaban en medio de la planificación de su propia boda. Me alegré sinceramente por Javier y me alivió saber que parecía estar en un buen momento. Durante las siguientes semanas,
Carlos y Javier continuaron pasando varios fines de semana juntos jugando al fútbol y reavivando su vieja amistad. Carlos hablaba con cariño de sus conversaciones. Desafortunadamente, mi propio horario había sido increíblemente agitado. Entre las responsabilidades laborales y los interminables detalles involucrados en la planificación de la boda, simplemente no había tenido tiempo de conocer a Javier en persona, pero había hablado con él brevemente por teléfono un par de veces. Fue educado y amable durante esas conversaciones. Y aunque inicialmente fui cautelosa, su actitud sugería que realmente había madurado. Un día, Carlos y yo estábamos discutiendo los detalles de la boda, y me sorprendió al preguntarme si podía hacer a Javier su padrino de boda. Hasta ese momento, Carlos no había finalizado quién quería para el papel, y yo sabía lo unidos que él y Javier habían estado alguna vez. Estaba claro que esta decisión significaba mucho para Carlos, especialmente con cómo se habían reconectado en las últimas semanas. Aunque quería decir que sí, no podía sacudirme una sensación de inquietud sobre la posibilidad. Reconocía que la gente cambia y, por todo lo que Carlos me había contado, parecía que Javier había crecido desde nuestros días universitarios. En superficie, probablemente debería sentirme bien con esta decisión. Sin embargo, no podía evitar recordar la historia entre nosotros, las cosas que Javier dijo e hizo que me hirieron profundamente en ese entonces. Él no me aprobaba en ese entonces. Y aunque ahora parecía educado, una parte de mí se preguntaba si esos viejos sentimientos habían desaparecido realmente. Al mismo tiempo, sabía cuánto valoraba Carlos su amistad con Javier. Habían compartido gran parte de sus vidas durante la universidad, y reconectar ahora parecía haberle traído mucha felicidad a Carlos. No quería ser la persona que se interpusiera en eso, o que le dijera a Carlos que no debería tener a su mejor amigo a su lado en un día tan importante. Si yo expresara mi incomodidad y le pidiera a Carlos que no hiciera a Javier su padrino, sabía que Carlos me escucharía absolutamente. Esa es la clase de persona que es, cariñoso, atento y siempre dispuesto a priorizar mis sentimientos. No tenía ninguna duda de que respetaría mis deseos sin pensarlo dos veces, simplemente porque me ama y quiere que me sienta segura. Pero no quiero ser la mujer que le impide a su pareja tomar una decisión que es significativa para ellos. No quiero dar la impresión de ser controladora o de aferrarme a viejos rencores del pasado. Después de todo, nuestra boda es una celebración del amor, el crecimiento y los nuevos comienzos. Y no quiero ninguna negatividad persistente del pasado. Sin embargo, todavía había una pequeña voz dentro de mí que me decía que tuviera cuidado. Me sentía atrapada entre el deseo de apoyar la felicidad de Carlos y lidiar con mis propios sentimientos no resueltos sobre Javier. Después de reflexionar, tomé la decisión de permitir que Carlos invitara a Javier a ser su padrino. Al pensarlo bien, me di cuenta de lo mucho que significaba esto para mi pareja. Ver a Carlos genuinamente feliz por reconectar con su mejor amigo de la universidad me hizo entender que esto era algo profundamente importante para él. No quería empañar esa felicidad o complicar las cosas innecesariamente, especialmente durante un tiempo que se suponía que era alegre y de celebración para ambos. A lo largo de nuestra relación, Carlos siempre me había mostrado amor, respeto y apoyo inquebrantable. Me defendió en el pasado, incluso cuando eso significó enfrentarse a Javier y establecer límites claros. Eso me daba confianza ahora para confiar en su criterio y en su elección. Sabía que Carlos no había tomado esta decisión a la ligera. Así que, si él sentía que Javier merecía este papel en nuestra boda, entonces yo estaba dispuesta a apoyarlo. Más importante aún, veía esto como una oportunidad para que todos finalmente superáramos el pasado. Las bodas son un momento para el amor y el perdón. Esperaba que esto pudiera ser un punto de inflexión. Tal vez Javier y yo pudiéramos usar este momento para reconstruir una relación cordial, si no una verdadera amistad. Esperaba que todo saliera bien. La semana pasada, Carlos y yo nos casamos y finalmente conocí a Javier y a su prometida, Valeria. Debo advertir que las cosas no salieron exactamente como estaban planeadas.
Inicialmente, durante la boda, Javier parecía educado y cordial conmigo. Su prometida, Valeria, era una chica dulce y llena de vida, que burbujeaba de emoción por sus propios planes de boda. Fue durante el banquete cuando comenzaron los verdaderos problemas. A medida que fluía el alcohol y todos comenzaban a relajarse, el ambiente era festivo. Carlos y yo lo estábamos pasando increíble, disfrutando del momento. Fue entonces cuando Javier se levantó para pronunciar su discurso como padrino. Yo estaba preparada para la mezcla habitual de humor, sentimentalismo y momentos sinceros. Al principio, eso fue exactamente lo que fue. Javier habló de su larga amistad con Carlos, recordando sus días en la universidad y el vínculo que habían compartido a lo largo de los años. Arrastraba un poco las palabras, lo cual era comprensible dado la cantidad de alcohol que todos habían estado bebiendo. Pero sus palabras aún eran coherentes. Sin embargo, las cosas tomaron un giro repentino e inesperado cuando me incluyó en su discurso. Al principio, pensé que diría algo dulce o divertido sobre cómo me había convertido en parte de la vida de Carlos. En cambio, se embarcó en un comentario extraño e inapropiado sobre mí. Javier me describió como ingenua cuando llegué a la universidad, enfatizando cómo no tenía experiencia en el mundo de las citas. Esto era cierto, así que me reí con incomodidad a pesar de que era embarazoso. Pero entonces, para mi sorpresa, mencionó cómo era virgen en ese entonces e insinuó que solo me había enamorado de Carlos porque era la primera persona que me había tocado. Escuchar esas palabras hizo que se me formara un nudo en la garganta. A mi lado, la expresión de Carlos reflejaba mi propio horror. Esto no era la anécdota sincera o graciosa que esperábamos. Era un comentario degradante y dirigido hacia mí, justo en medio de uno de los momentos más importantes de nuestras vidas. Sí, era verdad que antes de Carlos, no había salido seriamente con nadie y tenía poca experiencia en relaciones. ¿Pero qué tenía eso que ver con algo? ¿Por qué mencionarlo ahora de una manera tan cruel y desdeñosa? La parte que realmente dolió fue cuando Javier continuó diciendo en su discurso que Carlos era lo mejor que yo podría hacer, insinuando que me había aferrado a él por desesperación ya que no tenía otras opciones. Lo dijo como si fuera una broma, como si todos debiéramos reírnos con él, pero nadie lo hizo. En su lugar, hubo un silencio incómodo en la sala, con muchos invitados intercambiando miradas de incomodidad. Vi la furia en los ojos de mi marido cuando se levantó abruptamente, marchó hacia Javier y le arrebató el micrófono de la mano. Le gritó a Javier por ser tan inapropiado. No hubo vacilación en sus movimientos. No iba a permitir que esto continuara un segundo más. Javier, sin embargo, permaneció imperturbable. Miró a Carlos y se encogió de hombros con casualidad, como si genuinamente no pudiera entender cuál era el problema. Luego, como para retorcer el cuchillo aún más, giró su mirada hacia mí y sonrió con suficiencia. Bueno, dijo, con un tono goteante arrogancia. No es que haya dicho mentiras. En ese momento, me di cuenta de que sus palabras tenían la intención de humillarme, de hacerme sentir pequeña e indigna, y su actitud engreída lo hizo aún más exasperante. Estaba cristalinamente claro para mí que Javier había hecho esto a propósito. No era solo que estuviera siendo desconsiderado o borracho. Se había esforzado en mencionar deliberadamente esas cosas sobre mí del pasado y enmarcarlas de la manera más denigrante posible. ¿Por qué más me habría sonreído de esa manera? Totalmente consciente de lo incómoda que estaba. Sin embargo, yo no soy alguien con quien se pueda meter. Se suponía que este era nuestro día, y no iba a permitir que alguien como Javier lo arruinara. Este niñato grande necesitaba que le enseñaran una lección. Necesitaba ser puesto en su lugar de una vez por todas. Con una sonrisa, tomé el micrófono de la mano de Carlos. Carlos me miró, con sorpresa en sus ojos, pero no me detuvo. Me levanté de mi asiento y me giré hacia Javier, quien por un breve momento pareció estar satisfecho consigo mismo, como si hubiera ganado alguna victoria retorcida. Bueno, Javier, comencé, con una voz firme y controlada.
Tengo que admitir que me sorprende que hayas mencionado nuestros días en la universidad. Pareces tener recuerdos tan vívidos de mí, pero yo también tengo algunos recuerdos interesantes de ti. La sonrisa de Javier flaqueó ligeramente, pero intentó mantener la compostura. Su sonrisa burlona permaneció en su rostro, pero pude ver la leve incomodidad arrastrándose en sus ojos mientras yo continuaba. Sigues recordando lo ingenua que era, proseguí, pero lo que yo recuerdo más de ti en la universidad no fue tu gran amistad con Carlos. Fue cómo dejabas que todas las chicas te usaran y te tiraran como un pañuelo usado. Hice una pausa, dejando que eso calara. El rostro de Javier cambió, la confianza se desvaneció mientras la sala a nuestro alrededor se volvía tensa. No había terminado todavía. Girándome hacia el resto de la sala, dejé que las palabras salieran en un tono lento y deliberado. De hecho, incluso recuerdo cómo Javier una vez contrajo VIH después de acostarse con una prostituta. Recuerdo cómo la gente se enteró de esto y las mujeres empezaron a evitarlo en la universidad después de eso. La sala cayó en un silencio sepulcral. Podía oír algunos gemidos, algunos susurros y el movimiento de miradas incómodas. Me volví hacia Javier y sonreí dulcemente. Sinceramente, es impactante para mí que incluso tengas una prometida ahora después de todo lo que pasó. Di una pausa dramática y añadí, bueno, buena suerte para ella, supongo. En este punto, el rostro de Javier se volvió de un rojo brillante, el color desapareciendo de su expresión engreída. Se sentó allí con los ojos muy abiertos, con la boca abriéndose y cerrándose como si estuviera tratando de encontrar las palabras, pero nada salía. Su prometida, sentada a su lado, parecía absolutamente atónita. Se giró hacia Javier, sus ojos escudriñando su rostro en busca de cualquier señal de que esto era algún tipo de broma. Javier preguntó, con la voz temblorosa. ¿Es esto verdad? Su mirada estaba fija en él, llena de incredulidad. Podía ver las ruedas girando en su mente, procesando lo que acababa de aprender. A medida que el peso de la situación se asentaba, Javier parecía desear que la tierra se lo tragara. Su rostro era de un tono carmesí profundo, y podía ver cómo comenzaba a apoderarse de él el pánico. No esperaba que yo revelara su secreto más oscuro. Toda la arrogancia, toda la suficiencia, todo lo que lo había definido hasta ese momento parecía haberse evaporado. Estaba sin palabras, incapaz de responder, su mirada saltando entre mí, su prometida y los invitados que observaban cómo se desarrollaba este desastre. Por primera vez, Javier tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. No solo las palabras que había dicho, sino la persona que realmente era. Mientras su prometida lo miraba, claramente luchando por asimilar las revelaciones, no pude evitar sentir una sensación de satisfacción. Javier había cruzado una línea, y quería asegurarme de que todos supieran exactamente quién era él. Podría haber pensado que podía humillarme, pero al final, fue él quien quedó humillado. Eventualmente, Javier no tuvo más remedio que admitir que todo lo que yo había dicho sobre él era cierto. Al escuchar esta confesión, su prometida, Valeria, estalló en ira. Le gritó, con el rostro contraído por la incredulidad y la furia. Sin dudarlo un momento, le lanzó una copa de champán directamente a la cara. «Me mentiste», gritó, con lágrimas brotando en sus ojos. «Tienes VIH y nunca me lo dijiste. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo pudiste ocultarme esto?» Javier, pareciendo un ciervo atrapado en los faros, se apresuró a explicarse. Soltó que había estado en tratamiento continuo durante años y que su VIH era indetectable, tratando de asegurarle que ella no tenía nada de qué preocuparse, que simplemente no pudo admitir la verdad por miedo a perderla. Le rogó que se calmara para que pudieran hablar de esto más tarde, pero Valeria no lo aceptó. No creyó ni una palabra de lo que decía. El daño estaba hecho y no había vuelta atrás. Valeria se arrancó su anillo de compromiso y lo lanzó directamente a su cara, el diamante destellando en el aire antes de golpearlo. «Te odio. Eres un mentiroso y ya no te creo», escupió, con la voz temblorosa.
Esto se acabó. He terminado. Sin decir otra palabra, salió furiosa del banquete, dejando a Javier allí completamente humillado. La sala cayó en un silencio aturdidor. Javier la siguió, gritándole mientras corría tras ella. Le rogaba perdón, pero era demasiado tarde. El daño que le había hecho tanto a Valeria como a su reputación era irreparable. Ver esto desarrollarse, no pude evitar sentir una extraña sensación de justicia. Javier había intentado humillarme delante de todos, pero al final, fue él quien terminó expuesto y destruido. Después de esto, me preparé para las críticas. Esperaba completamente que algunos de los invitados a mi boda, y quizás incluso Carlos, estuvieran molestos conmigo por lo que había hecho. Después de todo, había expuesto a Javier a sabiendas, pero solo porque él había intentado meterse conmigo primero. Para mi gran sorpresa, todos fueron increíblemente amables y comprensivos. La gente se me acercó después de la escena, expresando su apoyo y comprensión. Podían ver por qué había necesitado defenderme. Nadie parecía enojado conmigo por haber sacado la verdad a la luz. Incluso Carlos me apoyó. Me llevó a un lado, disculpándose por haber invitado a Javier a la boda en primer lugar. Me dijo lo mucho que sentía que yo tuviera que pasar por todo eso, especialmente en nuestro gran día, solo por su estúpida decisión de invitar a Javier como su padrino. Me aseguró con completa sinceridad que nunca volvería a permitir que Javier entrara en nuestras vidas después de lo que acababa de suceder. Podía ver la genuina preocupación en sus ojos. Por mucho que apreciara su apoyo, no podía evitar sentirme mal por mi marido. Carlos es un tipo tan bueno y siempre ve lo mejor de las personas, incluso cuando no lo merecen. Fue desgarrador verlo traicionado por alguien a quien había considerado un amigo cercano, alguien en quien había confiado durante años. Le dolió ver a su viejo amigo actuar de una manera tan vergonzosa. Aún así, estoy agradecida por el apoyo inquebrantable y la comprensión de Carlos. Ha dejado claro que nuestra vida juntos es su máxima prioridad y que avanzaremos sin más dramas de Javier. Al final, sé que defenderme fue lo correcto. No importa cuán complicado o dramático se volviera mi boda, no se trataba solo de exponer a Javier. Se trataba de reclamar mi dignidad y tomar el control de mi propia historia. No iba a permitir que nadie, especialmente él, me hiciera sentir pequeña o humillada nunca más. Y con Carlos a mi lado, sé que tengo a alguien que siempre me apoyará sin importar qué.